Egunon, buenos días. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes en este acto de inauguración de la exposición dedicada a Tomás Caballero Pastor, que ha sido creada y producida por la fundación que lleva su nombre y que preside su hijo Tomás, que nos acompaña junto con la consejera de Igualdad del Gobierno vasco, Nerea Melgosa. Tomás Caballero fue un hombre de raíces cristianas, comprometido socialmente, primero a través del sindicalismo, luego a través de la política y siempre a través de su participación en entidades sociales de Navarra y de Pamplona específicamente. Fue asesinado en aplicación de aquella estrategia que se denominó de socialización del sufrimiento, que diseñaron y aplicaron de forma conjunta la organización terrorista ETA y su entorno político, que estaba representado por las siglas de HB, de CAS o de Jarray, siglas que luego fueron mudando de nombre. El brazo político se encargaba de la estigmatización y acoso de la futura víctima, creando el caldo de cultivo para que luego ETA culminara el trabajo con el asesinato de aquel que había sido señalado. Y esto es lo que ocurrió concretamente, entre otros muchos casos, en el de Tomás Caballero. Al recordar la figura de quien fue alcalde de Pamplona, que fue concejal algunos años, sindicalista, y queremos homenajearle trayendo esta exposición, pero no solo queremos mantener viva su memoria, la memoria de un hombre de bien, sino que también queremos recordar que hay un sector político de este país que tiene pendiente el reconocimiento público de la ilegitimidad de sus acciones pasadas. El Lehendakari ha dicho reiteradas ocasiones, el Lehendakari Urkullu se ha planteado esta cuestión y lo ha resumido en una frase. Tanto cuesta decir que matar estuvo mal. Esa es la tarea que algunos tienen todavía pendiente. Y a continuación le cedo la palabra a la consejera. Egunon guztioi, presidente del Centro Memorial, Tomás Caballero y familia, delegado, subdelegado y asistentes todos a esta presentación. Gracias por contar con el departamento en la apertura de esta exposición de Tomás Caballero, vida y asesinato aquí en Gasteiz. Ezagutzen duzue gure saila eta Eusko Jaurlaritzako daukan Tomás Caballero Fundaziotik gertu beti egon garela eta baina mehatxuta indarkeria eta izua pairatu duen pertsona eta familia guztietatik ere, bakarrik familia honekin eta familia batzuekin baita ere. Conocéis la proximidad, decía, de nuestro departamento y todo el Gobierno vasco con la Fundación Tomás Caballero, así como con todas aquellas personas y familias que han padecido la amenaza, la violencia y el terror. Son 25 años ya de tristeza y de recuerdos muy difíciles, sobre todo para la familia de Tomás. Creo que confiamos que en esta muestra, que ya ha sido presentada en Pamplona, sirva ya para que las generaciones que se vayan incorporando a las diferentes etapas de la vida tomen conciencia de que lo que se hizo estuvo mal y, como comentabais anteriormente, que hay que condenarlo. Y sobre todo que la inutilidad de la violencia pues no lleva a nada, y yo creo que tenemos que aprenderlo entre todos. Y sobre todo a gestionar este nuevo mundo que tenemos de valores que tenemos que construirlo entre todos y todas, y sobre todo en el tema del respeto y la tolerancia. Tenemos una exposición de 1.200 cartas, telegramas y tarjetas que se exponen y que la familia Caballero en su día recibisteis, ¿no? De una ciudadanía anónima, pero sobre todo con mucho cariño y con mucho apoyo en ese dolor tan inhumano que tuvisteis. Por lo cual, yo creo que esa multiplicación de mensajes con cada persona que venga a verlo, yo creo que se va a multiplicar más y sobre todo va a haber, yo creo que un gran sentimiento que va a evidenciar la inutilidad del terror y de la violencia. Por lo cual, gracias a la familia Caballero por este didáctico ejemplo que nos enseñáis todos los días y sobre todo que estáis dando, y gracias también al Memorial por ser capaces y por poner a disposición también esta exposición. Sobre todo pensando en eso, que lo que hubo nunca tuvo que existir y sobre todo que se pueda condenar cada en este momento. Por lo cual, pues daros las gracias por la invitación y muy deseosos de ver la visita, hacer la visita con vosotros para ver cosas que ricas con Tomás. Palabra Tomás Caballero. Muchas gracias, consejera del Gobierno vasco, Nerea, resto de autoridades, director del Centro Memorial, Florencio, amigos, compañeros, familiares, queridas víctimas del terrorismo, medios de comunicación,
Buenos días a todos, Egunon. El 6 de mayo de 1998, la banda terrorista ETA asesinó a Tomás Caballero Pastor. Y este año se han cumplido 25 años de aquel lacerante asesinato, como todos los causados por la banda terrorista. Aquel día, en torno a las 9 horas, salió de casa para ir al ayuntamiento en el ejercicio de su cargo de concejal. En su maletín portaba los pañuelos y corbatas que había comprado en su reciente viaje a Japón para regalar a sus compañeros de grupo municipal. Al salir del portal coincidió con una vecina y se ofreció a acercarla al centro. Al poner el coche en marcha, un terrorista, vecino del barrio pamplonés de La Chantrea y 23 años de edad, le disparó 2 tiros mortales a través de la ventanilla. Nada se pudo hacer por su vida, falleciendo poco rato después en el Hospital de Navarra. Tomás Caballero Pastor tenía 63 años, casado con Pilar, padre de 5 hijos y abuelo de 13 nietos, 8 por aquel entonces. Era concejal y portavoz por Unión del Pueblo Navarro en el Ayuntamiento de Pamplona, además de socio y expresidente del Club Oberena. Recién jubilado de Iberdrola, sindicalista y defensor de los trabajadores, muy querido en su entorno, era considerado como un buen amigo. Persona muy comprometida con la sociedad y con Pamplona, consciente de los riesgos que asumía ante la persecución de ETA, pese a lo que no se achantó ni cambió su discurso en defensa de las libertades y de la democracia. El mismo discurso que ya había mantenido primero como concejal y después como alcalde de Pamplona, ya en el final del franquismo y primeros años de la transición. Ni decir tiene que su muerte nos dejó rotos, nos cambió la vida por completo, pero no es menos cierto que nos hizo más fuertes en la defensa y práctica de las que eran sus convicciones, empujándonos a defender sus valores, a trabajar por erradicar la violencia y a comprometernos con la sociedad en general y con la causa de las víctimas del terrorismo en particular. 25 años después, hoy presentamos aquí, en el Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo, la exposición Vida y Asesinato de Tomás Caballero, un emotivo recorrido por su vida. Un título de la exposición que ya fue título de su biografía publicada en 2006, obra de Víctor Manuel Arbeloa y Jesús María Fuente, porque fue precisamente su comprometida vida la causa de su asesinato. Para la Fundación Tomás Caballero, que presido, y también para nuestra familia, esta exposición es una gran satisfacción que culmina un proyecto laborioso abordado desde el compromiso de defender la democracia y el legado de Tomás Caballero, nuestro padre, y con ello el de todas las víctimas del terrorismo. Conocer su historia, meternos en su biografía, es comprender mejor lo que supuso su asesinato y al mismo tiempo lo que han conllevado cada uno de los más de 800 asesinatos de ETA. Personas, todas ellas inocentes, con una familia, un futuro y unas ilusiones truncadas por unos terroristas. Sirva esta muestra para honrar la memoria y ensalzar la dignidad de quienes se vieron privados del más elemental de los derechos, el derecho a la vida. El asesinato de Tomás Caballero convulsionó a la sociedad pamplonesa y navarra. Son muchos los ciudadanos que recuerdan dónde estaban, qué hacían el 6 de mayo de 1998, o cómo conocieron la noticia de que ETA lo había matado. 25 años después, esta exposición pretende reconocer los hitos de su biografía, empezando por el final, su asesinato, y la reacción social y política que generó, la que fue su infancia y juventud para terminar en su trayectoria social, sindical y política. Una exposición que además tiene un doble objetivo. Por un lado, pretende avivar los recuerdos de quienes vivieron aquel momento y actualizar el compromiso cívico que muchos ciudadanos adoptaron tras el asesinato. Y por otro, persigue llegar a un público joven que no vivió aquellos acontecimientos, ofreciéndoles la oportunidad de descubrir a un personaje relevante en la historia reciente de su ciudad e invitándole a reconocerse en su compromiso con valores tales como la solidaridad o la libertad. De ahí que el eje sobre el que se construye el contenido expositivo sea también doble, el recuerdo de la persona, pero también su descubrimiento. Con un recorrido pormenorizado por los prolegómenos del crimen y de la espiral de persecución de la que fue objeto, también se hace un especial hincapié en la conmoción que provocó este atentado en la sociedad navarra. Más de 1.200 cartas, telegramas, tarjetas que la familia recibió procedentes de ciudadanos anónimos, así como de instituciones de toda España depositadas actualmente en el Archivo Contemporáneo de Navarra. El origen humilde de su familia y la muerte temprana de su padre determinaron su carácter y su compromiso social. Empleado desde los 18 años en la empresa FENSA, hoy Iberdrola, muy pronto se involucró en el mundo sindical y en instituciones deportivas de raíces cristianas.
Por último, la muestra también repasa su vida pública, desde sus inicios en la política local de Pamplona, cuando fue concejal al final de la dictadura y alcalde accidental durante la transición, hasta su última etapa como portavoz del Grupo Municipal de UPN en el Ayuntamiento tras las elecciones de 1995. Y es de este recorrido sobre su vida de donde podemos extraer un conocimiento de la sociedad del momento y también de nuestra historia reciente, porque es importante conocer lo que ha pasado, pero también el contexto y el marco histórico en el que esos hechos han sucedido. Algunos reconocerán fotos y momentos pasados en un viajar en el tiempo que os acercará a lo vivido. Nosotros, la familia, hemos de reconocer que el contexto de alguna imagen se nos ha resistido, en parte porque, por desgracia, ya no hemos podido recurrir a quien a buen seguro nos hubiera ayudado, nuestra querida Madre Pilar. Aprovecho para dedicarle también a ella una mención especial en esta inauguración de Vida y asesinato de Tomás Caballero, porque si Pili fue fundamental en su vida, también lo fue en su asesinato. Ella se hizo grande en su muerte, dándonos a todos una lección de actitud y coraje cada día. Su vida, como la de tantas viudas, huérfanos y familiares víctimas de ETA, se partió en 1000 pedazos por la sinrazón y la barbarie de quienes creyeron que conseguirían su objetivo utilizando la violencia y generando dolor. Por esto quiero finalizar esta intervención con una llamada a la reflexión, con una invocación a la necesidad de que la historia del terrorismo sea conocida por las nuevas generaciones. Afortunadamente ellos no tienen una memoria directa, pero estamos obligados a trasladarles la verdad de lo sucedido en nuestro país durante más de 6 décadas de terrorismo. Debemos concienciarles de algo tan fundamental como que la violencia nunca es el camino. Preservar la memoria de las víctimas es un ejercicio de respeto y de justicia, pero también un elemento esencial para que las generaciones venideras sean siempre conscientes de la gravedad de lo sucedido y del dolor que el terrorismo provoca a la sociedad en general y a sus víctimas en particular. Finalizo ya y lo quiero hacer agradeciendo a quienes han hecho posible esta exposición, al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo por acogernos con todo cariño, haciendo posible la exposición aquí en Vitoria-Gasteiz, al Archivo General y Contemporáneo de Navarra, al Archivo Municipal de Tudela y a la Institución Oberena por sus diversas aportaciones. También al Diario de Navarra, que nos ha cedido muchas de las fotografías que configuran la muestra, y a Radio Televisión Española por las imágenes grabadas en aquellos días. A Josemi y Fernando, pero de manera especial a María Jiménez y Carmen Lacarra, por su trabajo, mimo y dedicación por hacerla realidad, ambas como comisarias de la exposición. Y ahora ya os invito a recorrer la misma y a vivir con nosotros los momentos que aquí se muestran. Muchas gracias, eskerrik asko, por acompañarnos.